Hola chicas, chicos, les presento el tema que estuvimos abordando esta semana y la pasada, que es el cuerpo y el lenguaje en una cultura depredadora, de un texto de Fernando Torres García. ¿No? Vamos a retomar ahí algunos elementos y otros elementos de análisis y reflexión acerca de la expresión y la forma que tienen estos cuerpos de comunicarse dentro de una cultura totalmente del consumo, ¿no? Y de la materialización del cuerpo. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar principalmente. En la primera lámina, en la primera diapositiva, retomamos como las imágenes de la sesión pasada del fotógrafo que retoma esta parte del transgénero o en general, ¿no? La situación del género, no nada más lo trans, y le dimos como esa parte de que todos los cuerpos tienen algo que nombrar y que decir, ¿no? Y que no necesariamente deberían estar enmarcados dentro de esta cultura como un acto de dominación o de poder de una cultura sobre otra, ¿no? Entonces vamos a darle como la misma continuidad y aquí les puse un texto de Buffon que he sacado de la historia natural del hombre, porque él hace toda la parte de la historia natural desde el origen y de plantas, animales, etcétera. Y entonces esta la saqué de la historia natural del hombre y lo retomé porque habla mucho de cómo nacemos o cómo llegamos bajo la luz de ya las construcciones culturales de las que hablábamos la semana pasada. Y dice, abrí los ojos, qué abundancia de sensaciones, la luz, la bóveda celeste, el verdor de la tierra, el cristal de las aguas. Todo me ocupaba, me animaba y me daba un sentimiento inexplicable de placer. Creo ante todo que todos estos objetos estaban en mí y formaban parte de mí mismo, ¿no? Entonces vean cómo nosotros, lo que decíamos en la semana pasada, ¿no? Somos parte mediadora de lo que está en el exterior y lo que somos nosotros mismos, ¿no? Que desde esa mirada vamos a ver el cuerpo. Y aquí poníamos esta frase que espero tengan la oportunidad de leerla ya en la presentación directa, donde habla de la experiencia mediática que es el cuerpo, ¿no? O sea, que el cuerpo es ese medio que utilizamos para tener imágenes interiores y para percibir incluso, o sea, para que uno forme las imágenes en su pensamiento, pero esas imágenes de dónde vienen, del exterior, y uno las mira y se las apropia, ¿no? Y entonces aquí poníamos la imagen de una persona que está de espaldas, ¿no? Dándole la espalda al cuerpo, ¿no? Entonces, retomamos también la idea de Jean-Luc Nancy de que no tenemos un cuerpo, o sea, nuestro cuerpo no va a ser, que bajo la visión de la cultura posmoderna, del consumo, etcétera, si hay un cuerpo material, tienes un cuerpo, ¿no? ¿Y qué le haces al cuerpo? Todo, ¿no? Lo arreglas, lo peinas, lo vistes, lo nombras, etcétera, ¿no? Esa es parte de la importancia del lenguaje y del habla, ¿no? De la construcción de los seres humanos. Pero Jean-Luc Nancy dice, no tenemos un cuerpo, sino somos un cuerpo con esta relación que hay entre el exterior y que me permite percibir todo lo que está a mi alrededor y lo que yo mismo soy. Hay una relación de por medio y es esa mediación, y entonces no es solamente el cuerpo como tal, sino que eres parte de o tienes, ¿no? Como muchos cuerpos dentro de ti, digamos, ¿no? De una forma más concreta. Y entonces, igual en esta lámina retomamos a Jean-Luc Nancy cuando dice, un cuerpo no está vacío, o sea, está lleno de significados de todo tipo. Está lleno de cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo. Es todo lo que él, o sea, el cuerpo es toda una construcción de un montón de cosas y de todo eso que comentamos nuevamente está en el exterior, ¿no? Entonces, aquí hablábamos del retrato, la imagen de una fotografía específicamente, que ya está hablando por sí misma, ¿no? Dice Jean-Luc Nancy nuevamente, el retrato habla, está ya hablando y nos habla desde su privación del habla, o sea, nos habla incluso una imagen, una fotografía, un cuerpo, algo visual, nos está hablando incluso de lo que todavía no se habla, porque hay una interpretación ahí simbólica, cultural,
que está por nacer, que está por decirse, pero se está construyendo. O sea, a eso se refiere. Y entonces, ¿qué es lo que lo que vamos a reflexionar en esta presentación? Que se construyen modelos del cuerpo, ¿no? Y que esos modelos del cuerpo son productos y símbolos que pueden estar ya fetichizados bajo la cultura de las masas o la cultura de masas. Cuando en la cultura de masas, no sé si se acuerdan que la semana pasada, bueno, en el tema pasado retomábamos a Flavia Pupo, que decía que la pornografía era el arte de la cultura de las masas y que decíamos específicamente de los pobres, ¿no? No en sentido peyorativo para nada, sino en el momento en el que entran las imágenes sexuales dentro de la cultura de masas en cuanto a la forma de comunicación y la información que se está recibiendo, se convierte en esta práctica, ¿no? de pornográfica, la idea de sexo, ¿no? Y entonces platicábamos, ¿es arte o es pornografía? Dependiendo del sentido y la intención, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque decíamos, no nada más es la gente pobre, decíamos, no es la pobreza económica, sino decía Flavia Pupo, decía, es la pobreza incluso de entendimiento, es la pobreza de no mirar más que una cosa, o sea, un cuerpo. En clase estuvo muy interesante porque a un compañero, le tratábamos de decir, ¿no? A uno de los compañeros en las sesiones pasadas, que ojalá de repente pudiera ver como nosotros, como la mayoría de las mujeres, no digo que todas, pero la mayoría de las mujeres miramos a los hombres y no necesariamente es bajo un músculo, bajo un pene, bajo un cuerpo, etcétera, sino como es al contrario, ¿no? Que la mayoría de las mujeres somos vistas de esta manera, ¿no? Entonces, que si pudiera mirar cómo miramos, porque de eso hablábamos desde el principio, ¿no? Que nos educan la mirada incluso para ver lo que se quiere que se vea. Entonces, en este sentido, el cuerpo, y bajo esta concepción, el cuerpo es un objeto de culto, ¿no? O sea, se le rinde homenaje. El cuerpo es un referente también, comentábamos, de identidad personal, de identidad cultural, de estatus social, el lugar social que ocupas en un punto específico, e incluso de éxito, qué tan exitoso eres. Y se forman los cuerpos, se forman y se deforman los cuerpos. Y nuevamente llegamos a la idea de reflexionar que el cuerpo entonces es el vehículo mediático para poder mercantilizar, ¿no? Se mercantiliza con el cuerpo cualquier tipo de productos, ¿no? Productos estéticos, cremas, cosméticos, ropa, inyecciones, alimentos, incluso la industria alimenticia, ¿no? Hay un eslogan, ¿no? No recuerdo de qué empresa, pero o qué concepto tenía, no lo recuerdo, pero decía algo así como tú eres lo que comes, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, imagínense, hasta para eso es la situación mediática del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo se convierte en un punto de poder, y hablábamos de dos elementos teóricos ya, que era de Foucault, que era el cuerpo se tiene que docilizar, o sea, se tiene que formar de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra y se tiene que civilizar según Norbert Elias, ¿no? Que podríamos analogar esos dos conceptos dentro de esto. Entonces, vean, el cuerpo puede ser modificado y entonces aquí era donde hablábamos de los modelos del cuerpo, de los que Fernando Torres nos planteaba en su texto, que son 4, el cuerpo enano, el cuerpo desencarnado, el hipermusculoso y el obeso. Y entonces retomábamos esta frase que decía, entonces en este sentido, cada sociedad tiene su propio cuerpo, es decir, cada sociedad crea un cuerpo bajo estereotipo, primero el prejuicio, después el estereotipo, después se convierten en arquetipos, ¿no? Hasta que son normalizados, socializados y se asumen, ¿no? Y es como toda una construcción de asumir el cuerpo desde una forma material. Decíamos que son creaciones siniestras, porque suena muy agresivo, de repente si lo lees nada más así, decir, ¿cómo es monstruoso un cuerpo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una creación siniestra? Pero lo que decía el autor era, se convierte en una creación siniestra en el momento en el que
se convierte en un problema sanitario, social y político, ¿no? ¿Y por qué? Porque además el peligro no es tanto que tú quieras tener un cuerpo así, o sea, por ahí en clase alguien decía, ¿pero qué importa si cada quien es libre de hacer de su cuerpo lo que quiera? Efectivamente, pero decíamos, el peligro está cuando estos modelos que a veces parecen inalcanzables se toman como referentes para ciertos grupos sociales y entonces podemos recaer en un cuerpo que ya está totalmente deformado y enfermo, donde yo si no tengo los senos que la modelo tiene ahí, entonces ya hay una insatisfacción y además lo quiero cueste lo que cueste, porque recuerden que estamos hablando también de un elemento que es el poder, incluso hasta las operaciones, ahí platicábamos, las operaciones pueden ser una forma de comunicar y expresar a los demás que tenemos el poder de operarnos. No cualquiera se va a operar los senos, se va a operar quien tenga el estatus económico, a lo mejor, ¿no? Y me voy a operar, no nada más para mí, ¿no? Por eso decíamos la importancia de la expresión del cuerpo. No nada más me voy a operar para mí, me voy a operar para el resto. Y no me voy a operar para mi esposo, para mi novio, para que, o sea, porque hay una construcción hasta incluso ahí cultural acerca de la sexualidad y el sexo, ¿no? Entonces no me voy a operar solamente para ellos. Incluso me voy a operar para, si me opero los senos, me voy a operar los senos para el resto de las mujeres, ¿no? Que sepan que yo sí me los puedo operar. Y yo puedo obtener lo que quiero porque tengo dinero y porque el dinero implica una relación totalmente de poder, ¿no? Entonces, eso es interesante y fue lo que estuvimos analizando en las sesiones. Hablábamos de Cristina Pimenova, la niña de 10 años de edad que es top model, y decíamos, bajo una estética que ya está construida, personas que son con el cuerpo hipermusculoso, todo lo que tienen que hacer para obtener esos resultados, y decíamos, los cuerpos son intervenidos de cargas culturales que son violentas, ¿no? Y las instituciones como la familia, la escuela, son las que se han encargado de higienizarlo, corregirlo, militarizarlo y deportivizarlo, ¿no? O sea, aquí en este sentido hablamos incluso hasta de los olores, que los olores están construidos desde estas formas simbólicas que le hemos otorgado al olor, ¿no? Hablábamos de las chicas que limpian pescado en el norte del país, que se les queda el olor de pescado se les penetra mucho en el cuerpo, que incluso les imposibilita hacer sus prácticas cotidianas, como ir a un centro comercial, y si lo logran hacer, lo hacen en grupos, ¿no? Porque son objeto de burla, ¿no? Porque hablábamos también de un texto de George Orwell que decía que las clases sociales bajas huelen mal, apestan, ¿no? O sea, hasta la palabra apestar es violenta, pero no es violenta porque como sola, ¿no? O sea, como sí misma, sino por el significado que uno le da, porque ahí viene la persona que viene mugrosa, hazte para acá, ¿no? Hueles mal o huele mal. Las limpiadoras de pescado decían que ya habían generado un lenguaje entre ellas para burlarse de su propia condición y como un mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, cierra las piernas porque huele a pescado, te apesta a pescado, esto, y que eso hasta en los contextos escolares lo escuchamos constantemente, ¿no? Como incluso repudiamos una cuestión tan natural como son los olores, ¿no? La parte de la menstruación, la parte del olor natural de una vagina, de un pene, ¿no? O sea, cómo está higienizado ahí o pretende ser así. Debes oler a rosas, a flores, a otras cosas, pero no puedes, tu cuerpo no puede tener el olor natural de un cuerpo, ¿no? O sea, eso es lo que hacen las instituciones con el cuerpo y ahí está lo perverso. Entonces hablábamos del primer cuerpo que retoma el autor, que es el cuerpo enano, que son las niñas bonsai. Piernas, el estereotipo cuál es, piernas largas, ausencia de pecho, estrechez de caderas, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que se hacen en ese cuerpo? Pues bueno, reducirles la dieta alimenticia, alimentaria, vómitos autoinducidos, ayunos muy prolongados, laxantes, píldoras para adelgazar, entrenamientos de 25 a 30 horas semanales, 6 horas diarias como mínimo, 8 horas diarias. Entonces, mientras ustedes van a la escuela, ¿no? Ellas se entrenan, ¿no? Porque, ¿qué les va a permitir ese estereotipo de piernas largas, ausencia de pecho, porque estorba para la ejecución de las rutinas? Es eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? Que el cuerpo de las gimnastas se debe hacer pequeño, por eso decía el autor las niñas bonsai,
¿no? Los cuerpos pequeños, porque ejecutan mejor las rutinas, porque pueden generar mayores grados de dificultad, dar vueltas, etcétera, rinden más, son más competitivas, y es un cuerpo que llama el autor que es prepuberal, ¿no? O sea, se hace que no se desarrolle, que no crezca, ¿no? Y ahí están los ejemplos de las chicas gimnastas, ¿no? Aquí está el resultado de estas chicas o de las niñas bonsai. Tienen un retraso en el desarrollo ponderal y estatural, que es la talla y el peso. Un retraso también neurohormonal y el retraso o de la menarquía, que es la menstruación, ¿no? O sea, la no menstruación. Entonces, estas niñas, bajo sus formas alimenticias, etcétera, les generan esto en su organismo. Por eso decíamos, eso es lo perverso, y por eso el autor dice es monstruoso, porque se obliga a que un cuerpo de una persona no crezca. Entonces, por eso decía, una niña es reducida a una mariposa mecánica, y en el sentido que René Descartes lo hablaba como el cuerpo máquina, ejecuta las rutinas a la perfección, todo es perfecto en ellas, pero al mismo tiempo se les niega totalmente la existencia. O sea, el hecho de no dejar crecer al cuerpo, hay una negación total de la existencia, ¿no? Y aquí tenemos las imágenes de Christy Henrich, por ejemplo, que muere a los 21 años pesando 21 kilogramos. Por eso se convierte en un problema de salud, ¿no? Entonces, este fue el primer cuerpo del que se habló. Nos faltan los otros, que lo voy a dividir para que se pueda subir el video como con mayor facilidad y no tampoco se le sea como tan tedioso. En el próximo video ya vamos a hablar del cuerpo descarnado, que es el de la encarnación de las top model. Vamos a hablar del cuerpo hipermusculoso y del cuerpo obeso, para que le vayan dando continuidad, ¿sale? Entonces, les agradezco muchísimo por haber asistido a las sesiones de esta semana, y seguiremos trabajando. El día de hoy o mañana les voy a compartir la segunda parte de este video. Saludos. Hola, buenos días. Este video corresponde a la segunda parte del cuerpo como expresión, donde estábamos analizando un texto de Fernando Torres respecto a lo que dicen los cuerpos en una sociedad que es prácticamente el consumo, la época posmoderna. Habíamos hecho esa distinción, y vamos a comenzar con el segundo modelo de cuerpo que íbamos a analizar en las sesiones, y no nos dio tiempo, por eso está grabando el video, que es el cuerpo desencarnado, ¿no? O descarnado, digamos, ¿no? Que es el ideal o el prototipo de adolescentes y jóvenes que estéticamente y bajo una problemática de salud son anoréxicas, ¿no? Entonces decíamos, este cuerpo o este ideal estético es creado por diseñadores de moda, compañías transnacionales, casas editoras, medios de comunicación, y está sumamente asociado a la anorexia y la bulimia, ¿no? Y otros problemas que tienen que ver con la autoimagen, ¿no? El autoconcepto, el consumo, etcétera, ¿no? Y entonces es un cuerpo encarnado en lo que en algún momento, principalmente en la década de los 90, se convierte en los cuerpos encarnados en el ideal de las top model, ¿no? Entonces, para ello, en esta presentación tomamos a Kate Moss, de 19 años, que vean cómo es el opuesto. Hablábamos en la primera parte de las chicas o las niñas que que el autor les llama cuerpo bonsai, ¿no? O las niñas pequeñas. Este cuerpo, a diferencia de las gimnastas, es un cuerpo que es muchísimo más esbelto, delgado, no tan musculoso. El ejemplo de Kate Moss, de 1,68, 42 kilogramos, que pesa 42 kilogramos, y es top model, ¿no? Entonces este cuerpo, decíamos, sirve para el consumo, ¿no? Básicamente, y mercantiliza el cuerpo. Digamos que si habíamos platicado que en las niñas con cuerpo bonsai había una represión y una minimización de la existencia humana, este cuerpo, al contrario, va a ser objeto totalmente del consumo y de la mercantilización del mismo cuerpo. Recuerden que la base era el análisis de cómo se militariza, cómo se higieniza, cómo se deportiviza el cuerpo, ¿no?
Entonces, en este caso, se materializa bajo situaciones que son totalmente de consumo, como cirujanos plásticos, cremas de todo tipo, cremas anticelulíticas, cremas para la juventud, para las arrugas, etcétera, ¿no? Entonces, la publicidad también toma como elemento y como partida este tipo de cuerpos, los productos de belleza, toda la índole, incluso en este momento hasta cierto tipo de ropa, ¿no? Como lo vemos actualmente, los jeans ajustados, y ahorita vamos a ver cómo se rompe este modelo, ¿no? Jeans ajustados, cierto tipo de tintes, no sé, o sea, cualquier tipo de producto de belleza va a ser ocupado para este objetivo que es mercantilizar totalmente el cuerpo. Los spas, las industrias farmacéuticas en busca de la eterna juventud, los gimnasios mismos, aunque el gimnasio va a ser parte del siguiente cuerpo, más propio, va a ser parte del siguiente cuerpo como lo vamos a ver. Entonces, para este tipo de cuerpos, la obesidad es un sinónimo de fealdad y de mal gusto, ¿no? Lo vamos a ir viendo cada vez muchísimo menos, porque por eso les repetía, ¿no? Es importante conocer incluso los contextos históricos y retomar y no olvidar esa frase que teníamos al principio de que cada sociedad tiene su cuerpo, ¿no? Y entonces en un momento fue el icono de belleza fundamental. Aquí platicábamos que, por ejemplo, sin temor a equivocarme, Francia está obligado hoy en día, o el gobierno francés está obligado, las empresas están obligadas a colocar en las revistas, en portadas de revistas, en comerciales, etcétera, cuando una de sus fotografías y sus modelos ha sido retocada por Photoshop, ¿no? Porque justo decíamos, no es malo tener este cuerpo, no lo vamos a asociar a que viven en la infelicidad, no estamos analizando eso, sino que la propuesta del autor es que se conviertan en creaciones monstruosas y siniestras porque se convierten en un problema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decíamos, o sea, al no tener estas características, lo que tú haces es mirarte al espejo y esas características no corresponden a tu propio cuerpo. Y entonces el ideal es, o si lo tomas como modelo de referencia y lo quieres, está idealizado, lo tomas como un modelo de referencia, y si no lo tienes, entonces se convierte en un problema para ti y buscas conseguir ese tipo de cuerpo. Por eso decíamos, es importante analizarlo en este marco. No es que este cuerpo esté siendo negado por nosotros socialmente o culturalmente, ¿no? O sea, porque al final se construyeron bajo este tipo de situaciones, bajo este tipo de estereotipos, pero se convierte en un problema cuando se busca seguir este ideal y se interviene el cuerpo de una manera totalmente violenta. Y con eso no estoy diciendo que todas las personas que corresponden a este tipo de cuerpo lo intervengan, ¿no? O sea, no, sino más bien porque se toma como referencia y entonces viene una situación donde una gran parte de población, especialmente en este tipo de cuerpo, mujeres, que también hay varones, lo vamos o ustedes mismos busquen, se tiene que analizar que no solamente las mujeres actualmente están bajo este tipo de cuerpo y bajo este tipo de reproducción de ello, ¿no? Entonces, en este sentido se convierte en una creación que puede tornarse en una situación enferma, ¿no? Para buscar este cuerpo. Entonces, en este sentido, las formas femeninas, ¿no? Las curvas, los senos grandes, etcétera, la sexualidad, la interrupción de la menstruación, incluso como en el otro cuerpo de las niñas bonsai, son rechazadas, ¿no? O sea, aquí es como solamente el cuerpo como un objeto material, no hay esa parte del erotismo como lo vamos a ver actualmente y en otro tipo de cuerpos, y se rechaza totalmente, ¿no? Entonces aquí también decíamos, se da el proceso de enajenación y desprecio del cuerpo. ¿Por qué desprecio? Porque si yo no tengo ese tipo de características que se ven ahí en las imágenes, entonces comienzo a despreciar los otros cuerpos para seguir uno solo, ¿no? Y este tipo, o tener este tipo de cuerpo se convierte en una forma estética ideal, sobre todo de adolescentes y de jóvenes, ¿no? Y en ciertos contextos, como lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver el contraste que lo presentábamos, el contraste y el antecedente, ¿no? En la década
60, 70, comienza a perderse en los 80. Personajes como Tongolele, ¿no? Ninón Sevilla, que era todo lo opuesto al cuerpo descarnado de las top model, ¿no? O sea, vean cómo históricamente se van rompiendo estos estereotipos, no son permanentes, se van reconstruyendo, reconfigurando hasta que se convierten en íconos de seguimiento, porque el contraste y el antecedente es este, ¿no? Todo lo opuesto, el desborde y la carne a toda su expresión, a diferencia del cuerpo de una top model, ¿no? Entonces, vean, este es el contraste. Si tienen la oportunidad de ver más fotografías, de analizarlas, pues se van a dar cuenta de esto. Y esto lo vamos a contrastar con nuestro contexto actual, con las hermanas Kardashian, ¿no? O sea, sin criticar y sin que nos parezca si está bien, si está mal, decidimos colocar este modelo que no es propiamente analizado, pero puede ser como idea para sus proyectos, porque estas hermanas bajo un reality show de una clase media, ¿no? Mujeres de una clase media, que de repente rompen el icono de la delgadez, ¿no? O sea, y de las características. Si ustedes regresan, ¿no? Si ustedes regresan a la parte de las diapositivas, a la imagen de Kate Moss, rompe totalmente estas chicas estéticamente, rompen esa figura, ¿no? O sea, rompen la figura de la delgadez pura, rompen la figura incluso estética del rostro, ¿no? O sea, podemos observar nariz gruesa, labios gruesos, la forma, la fisionomía de la cara es totalmente distinta, de una delgadez a algo más tosco, incluso los cuerpos, ¿no? Aunque son delgados, pero son cuerpos que son más toscos, a diferencia de un cuerpo de una modelo, de una top model, ¿no? Entonces este tipo de cuerpo se convierte en un icono a partir, pero también vamos a analizar en algún momento la comunicación de masas, ¿no? O la sociedad y el consumo en el consumo en la sociedad de masas. O sea, cómo a partir, o sea, había, antes de esto había una exclusividad de ciertos modelos, de cierto acceso a la información, incluso ciertas prácticas para un tipo de población definida y específica. Cuando viene la comunicación y la sociedad de masas, entonces se convierte cualquiera, y aquí viene lo que de repente ustedes narran en sus textos, ¿no? En sus historias de vida, viene el querer y continuar, echarle ganas, o sea, porque incluso es eso, ¿no? Echarle ganas, poder ser azafata, poder ser modelo, poder ser youtuber, o sea, todo eso interviene también un proceso importante que es la sociedad y la comunicación de masas. Entonces, este icono es importante desde mi punto de vista, sobre todo en América Latina y en otros lugares, pero en América Latina ha cobrado una fuerza muy, muy, muy impresionante, porque ahora comenzamos a ver por las calles la ruptura del modelo de las top model bajo esta idea, ¿no? Cirugías estéticas a todo lo que da, sin necesidad de criticarlas si está bien o mal o si le haces daño al cuerpo. Eso será como cuestión de otro tema, pero rompen este modelo de la delgadez, incluso del tipo de cara que se tiene, no nada más de la delgadez, sino de las facciones del rostro. Y entonces, ahora sí, la sensualidad, la sexualidad al desborde y en toda su expresión, pero materializado en un cuerpo, ¿no? O sea, ese es el modelo. Y entonces comienzas a ver por las calles chicas que tienen cintura muy pequeña, senos impresionantes, nalgas impresionantes, ¿no? O sea, operadas o no, pero la estética del cuerpo ahí está y se da. Y evidentemente que la cirugía estética se da bajo un contexto totalmente del consumo, pero bajo la idea de reconstruir el cuerpo para expresar totalmente una sexualidad que el cuerpo de una top model no expresaba,
¿no? O sea, vean cómo es ese contraste, al grado de que lo comentábamos en muchos países, Brasil, por ejemplo, y también en México ya es una constante. Las chicas de 15, vean cómo se toman estos modelos de referencia, chicas de 15, 16 años, en vez de la fiesta de 15, 16 años, que en algún momento fue la presentación y la exhibición de la sexualidad, de lo que ahora se trata es de presentarlas y que las chicas quieran tener ese tipo de cuerpos y piden la cirugía estética, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya esa cirugía estética se convierte en el deseo de una niña, ¿no? Entonces quizá podríamos analizar que el sentido negativo del icono y de la idealización de este cuerpo es que a muy temprana edad las niñas, las chicas, jóvenes, adolescentes están interviniendo el cuerpo. Y hay toda una discusión respecto a si es adecuado, si es inadecuado, que una niña de 15, 16 años se opere los senos, se quite costillas, se opere la nariz, se opere, porque según hay varias posturas, no las vamos a analizar, pero hay varias posturas, ¿no? El hecho de que si se opera la cara, todavía su cuerpo está cambiando, etcétera. No, esa es la intervención, digamos, que podría parecer, en muchos casos, para muchas personas podría parecer que es inadecuada, es inapropiada, ¿no? Entonces, no por cómo se vean, porque eso es algo personal y uno podría definir, si me gusta ver este cuerpo, no me gusta, ¿no? Porque hasta eso se convierte en una cuestión cultural, los gustos, ¿no? La distinción y los gustos, como lo diría Bourdieu. Entonces, no estamos analizando eso, sino el debate que se tiene para poder obtener este tipo de cuerpos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ya cada vez más encontramos chicas en la calle parecidas a esto o en el ideal de esto, ¿no? Entonces, de este modelo me refiero, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Para que puedan tener ahí más ideas para sus proyectos finales, puede estar incluso la estética actual que hay textos, ahí los pueden encontrar en el internet, hay muchos textos, pero ustedes pueden analizarlo, cómo lo viven en la cotidianeidad, ¿no? O sea, ya presentamos diferentes tipos de cuerpo y que unos ya están dejando atrás como ese modelo, ¿no? Cada vez vemos más en la televisión, en la publicidad, en los comerciales, revistas, etcétera, modelos que ya no son tan delgados como el cuerpo descarnado de las top model, ¿no? Ya son otro tipo de cuerpos, pueden hacer un análisis de eso, ¿no? Entonces ahí está. Pasamos al cuerpo que es hipermusculoso y que el autor le llamaba los cuerpos Schwarzenegger, ¿no? O sea, el bodybuilding, ¿no? Los culturistas, los físico-constructivistas que se llaman. Y la idea de esto, esta chica es la culturista Eleonora. Vean el cuerpo totalmente musculoso, ¿no? Y lo asociamos principalmente a los varones, pero ahorita estamos hablando de una feminidad distinta con el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, esto rompe también ese estético. O sea, recuerden, cada sociedad, cada grupo, cada población tiene su propio cuerpo, ¿no? Y este tipo de cuerpos súper musculosos de gimnasios es hasta el eslogan de este tipo de espacios deportivos, ¿no? O sea, tú puedes construir el cuerpo que deseas, ¿no? Tú puedes tener el cuerpo que deseas, pero ya no nada más tiene que ver, y lo vamos a ir asociando, ya no nada más tiene que ver con el cuerpo que tú deseas, el cuerpo que quieres, sino hasta el estilo de vida, ¿no? O sea, este tipo de gimnasios, de cuerpos, han asumido que se pretende o que se tiene un cuerpo o que se busca el cuerpo que deseas, pero también un estilo de vida que aparentemente puede ser saludable. Lo decimos aparentemente porque también la gente que participa en este tipo de eventos, a pesar de que se asocia de que es muy saludable hacer ejercicio, etcétera, la alimentación y todo, grasas y todo eso, las personas que se someten a este tipo de dietas también pasan en altos y bajos hormonalmente, ¿no? O sea, el hecho de marcar los músculos de esa manera, el hecho de dejar de comer, consumir aguas destiladas para que el día del concurso la piel se pegue bien a los músculos y puedan marcarse de esa manera, es toda una secuencia, el hecho de pesar lo que comes, ¿no? Pesar tantos gramos, tantos
de carne, de pollo, de pescado, nada de grasas, todo. Es para muchos incluso hasta la intervención de hormonas en el cuerpo, de químicos que van a hacer que tu cuerpo crezca de esa manera, también puede generar un problema de salud, ¿no? O sea, el exceso del deporte también ha generado problemas de salud. Entonces, este cuerpo de los Schwarzenegger, el cuerpo hipermusculoso, también está dirigido especialmente para varones, pero ya vimos que está también, dentro de ello ya toman cada vez más forma o son partícipes las mujeres. Es el ideal construido desde el cine hollywoodense, ¿no? O sea, el guerrero, el que agarra las armas, los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, ahí está Wolverine. Los superhéroes tienen este cuerpo, las marcas también, la industria comercial, las empresas de ropa, que no nada más es ropa, o sea, por ejemplo, Calvin Klein, que asocia esto hasta la virilidad de los varones, que también ya hay para mujeres, ¿no? Pero en algún momento lo analizamos con la publicidad, por ejemplo, los desodorantes para varones como Axe, que exclusivamente eran para ellos y de repente sacan uno que es para mujeres y cómo se van apropiando incluso culturalmente los seres humanos de las marcas, ¿no? Entonces, este cuerpo también toma, como lo dijimos, es del cine, de las películas de Hollywood, del cuerpo de los superhéroes, y es una forma también, así como lo vemos con la feminidad de las top model, de las hermanas Kardashian, este cuerpo es una forma de vivir la masculinidad y la discrepancia con el cuerpo que es escuálido, ¿no? Aquí se repudia lo delgado, lo flaco, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los chicos varones llegar y decir en los gimnasios, quiero más músculos, ¿no? O sea, quiero verme así, porque lo escuálido, lo flaco, está asociado a una forma de masculinidad débil, ¿no? Entonces, y también hay estudios, ¿no? Donde incluso al tener hormonas de cierto tipo, etcétera, hay estudios, no vamos a discutir si es verdad, si son mitos y todas estas cosas, pero sí he leído un par de estudios donde incluso hay una disfunción, ¿no? Respecto a la sexualidad de los varones, dependiendo del tipo de químicos que implementen estos varones, ¿no? O sea, tendríamos que analizarlo y estudiarlo con mayor profundidad y no caer en solamente la parte de los mitos, pero de que es una intervención al cuerpo de los varones desde la alimentación y incluso hasta ahora hoy en día lo estético, el operarse, etcétera, para poder conseguir este cuerpo también es una realidad, ¿no? Entonces no solamente son cuerpos que están asociados a la mercantilización y materialidad del cuerpo femenino, sino también de los cuerpos masculinos, ¿no? O sea, hoy en día incluso si ustedes lo quieren analizar y tienen una idea para sus proyectos finales respecto a los varones, puede ser el cuerpo de lo que culturalmente y antropológicamente, sin necesidad de un estereotipo, podemos llamar la cultura hipster, ¿no? O sea, ya es un cuerpo diferente está muy en boga ahorita en los varones, ¿no? Las barbas, regresaron las barberías, pero no las barberías antiguas, ¿no? De cómo se cuidaba el varón, ¿no? O sea, vean cómo ahora incluso podemos hablar de las barberías, depilan la ceja, le dan la forma perfecta a la barba, quitan todos los vellos que no deben estar en esos lugares, depilan las piernas, depilan ya partes del cuerpo de los varones en estos espacios, ¿no? Incluso se han apropiado incluso de su población, ¿no? O sea, ¿cuál es su población? La población totalmente, en este tipo de lugares y personas no cortan el cabello a mujeres, ¿no? O sea, ya es como la estética de pelo, de cabello, de todas estas cosas, y de cara y espacio, todo eso, exclusivas para varones, y otras que son diferentes para las mujeres, ¿no? Entonces, vean cómo también hay un culto, nuevamente vamos a hablar del culto al cuerpo desde la masculinidad, ¿no? Entonces, ahí está. Nuevamente tenemos otras fotografías, ¿no? Ahí cuál es la finalidad de este cuerpo hiper musculoso.
la finalidad es totalmente la competencia, ¿no? Lograr, y cómo se logra haciendo ser competitivo, pues una dieta estricta y el resultado cuál es, como lo veíamos en el caso de las modelos, de la top model, el cuerpo estético, con las niñas bonsai para el cuerpo hipermusculoso, pues es un cuerpo que está libre de grasa, que puede estar bien definido y que es vascular, ¿no? Un cuerpo totalmente, pareciera que es armónico y que es perfecto y todo esto, ¿no? Entonces esta es una construcción siniestra en la medida en la que, lo comentábamos, hay intervenciones que no digo que para todos, pero para muchos pueden ser violentas, ¿no? O sea, nuevamente es hacer el cuerpo que tú quieras, ¿no? Entonces, para esas personas, pues las dietas y el ejercicio es totalmente riguroso. Uh-huh. Entonces, vamos a ver el último cuerpo, que va a ser el cuerpo obeso. Y acá, estas fotografías son impresionantes, ¿no? De Lian Kirsten. Tiene varias, porque también rompe, podremos pensar que este tipo de cuerpo va a romper esa delgadez y esa esbeltez y esa hipermusculatura, pero es un cuerpo que estamos viendo más constantemente en niños y adolescentes, que llama el autor Fernando Torres cuerpos descomunales, ¿no? Entonces vean, es totalmente opuesto, el cuerpo se desborda, el cuerpo expresa, pero también justo eso es lo que vamos a analizar como parte del taller, ¿no? Expresa, ¿qué expresa? La pregunta sería esa, ¿no? O sea, ¿qué expresa un cuerpo de las niñas bonsai? ¿Qué expresa un cuerpo de la top model? ¿Qué expresa un cuerpo hipermusculoso? ¿Qué expresa el cuerpo obeso? Y sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? O sea, ¿qué expresa? O sea, eso es lo que estamos buscando, ¿eh? Esa parte es la que estamos buscando. Estamos contextualizando, estamos hablando de situaciones culturales, sociales, pero lo que estamos buscando es la parte de lo que comunican de cuerpos. Entonces, ¿esto por qué se convierte? No vamos a criticar a la obesidad propiamente desde lo estético, sino vamos a abordarla desde lo que es propiamente la obesidad. Y lo estamos viendo hoy con la parte de la pandemia, ¿no? Y del SARS-CoV-2 y del COVID-19, de la pandemia propiamente, a las personas a quien está afectando demasiado esto es a personas con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? También entre otro tipo de población, o sea, también eso es evidente, pero eso hace un debilitamiento hacia el cuerpo. Entonces vamos a abordar desde ahí la obesidad, no desde la estética de si se ve bien o se ve mal, ¿no? Entonces, la obesidad es ese trastorno metabólico donde se acumula una energía y se ve reflejada en grasa corporal, ¿no? O sea, hablando propiamente de un cuerpo descomunal, es eso, ¿no? Y entonces en nuestro país, porque eso es importante, porque lo vemos y tiene que ver con una cultura familiar e incluso escolar o más bien social, que hasta incluso se ve reflejado en el ámbito escolar, ¿no? Cooperativas, o sea, la discusión que hoy se tiene, ¿no? Justamente, ¿no? El secretario de Salud decía, vamos a ver que en las escuelas se está vendiendo productos, los principales responsables de las muertes de estas personas podrían ser las empresas como Coca-Cola, lo que está pasando con los quesos, los lácteos, todo esto, ¿no? Que ha provocado que se tenga una mala alimentación, una mala nutrición en una parte importante de nuestra población, ¿no? Eso es uno. Pero también olvidemos que sí es verdad, o sea, son responsables las empresas, pero también los gobiernos que les han permitido a todas estas empresas vender a la población mexicana y en otros países productos, o sea, porque hasta este momento se atiende ese problema, ¿no? Porque hasta este momento se dice, sí, son las empresas, sí, pero ¿por qué llegan las empresas a México o a países como México, ¿no? Países que les llaman en vías de desarrollo y que anteriormente se llamaban países tercermundistas, ¿no? ¿Por qué se les ha permitido que vendan todavía estos productos? Solamente se les dice, se les van a poner impuestos de más, ¿no? Y lo mismo que pasa con el cigarro que platicábamos, ¿no? O sea, con el tabaco. Se quitaron comerciales de la TV, ¿no? Se quitaron espectaculares y todo esto quizá ya no lo vieron, ¿no? Pero en la década de los 80, 90,
el sujeto que pasaba en su caballo, Montana, Marlboro, no sé, ¿no? O sea, y pasaba en su caballo muy, muy estético, ¿no? El del rancho, ¿no? Con el caballo y todo eso. Y de repente se quita, ¿no? Y la gente dejó de consumir, no, porque se creó previamente una cultura, ¿no? Eso es lo interesante, eso es lo interesante para nosotros analizarlo, ¿no? O sea, mucha gente, y la gente, incluso ya no sirve que pongan, pregúnteselo a la gente que fuma, ¿no? Ya no sirve incluso que pongan ahí detrás de los tabacos del cigarro el feto calcinado, la gente mostrando la lengua, los dientes, y con cáncer y ya en un estado ahí de deterioro impresionante. La gente sigue fumando. Se le puso un impuesto alto y el precio del tabaco empezó a subir, 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 subir. La gente ha dejado de fumar, no, porque se construyó previamente una cultura, o sea, fuimos construyendo. Recuerden que la cultura es como la herencia para la parte fisiológica orgánica, como la herencia genética, pero social, ¿no? O sea, lo vamos adquiriendo, vamos haciendo prácticas que se quedan en nuestra vida y que podrían parecer permanentes, aunque no lo son, porque se pueden transformar y se puede ir cambiando, ¿no? Entonces, en México, porque es importante, ¿no? Lo platicábamos, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el primer lugar en el crecimiento de esta epidemia, que es la obesidad, ¿no? O sea, vamos, cada vez la población en México tiene más este tipo de problemas y efectos de la obesidad. No es propiamente, decíamos, cómo se ve el cuerpo y lo estético. Y que eso ya es mucho, porque vean cómo se puede contrastar este cuerpo con el otro cuerpo esbelto, hipermusculoso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos problemas de sobrepeso u obesidad y nos encontramos frente a estos modelos de referencia que pareciera que son totalmente perfectos, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? El efecto es este. No, o sea, el efecto es el autoconcepto, la autorreferencia, la autoestima, ¿no? O la autoestima. O sea, es solamente uno de los efectos a nivel o en un orden mental, ¿no? Incluso social. Pero el efecto de la obesidad también implica lo que hemos comentado: resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, problemas ortopédicos. ¿Cuánta gente ya tenemos, no? Incluso lo analizamos en la escuela sin necesidad de etiquetar y discriminar a alguien, pero lo vemos en la escuela, clase de educación física. ¿Cuántas personas, bueno, en primero es difícil, pero lo vieron quizá en la secundaria, cuántas personas se quedan sentadas ya? ¿Por qué? Porque le duelen las rodillas, tienen una lesión. Chavos de 15, 14 años, ¿no? Tuvieron una lesión, tuvieron eso, y eso puede ser, no en todos los casos, efecto de un sobrepeso u obesidad que venimos arrastrando desde que somos niños. Hemos hecho el ejercicio en nuestras aulas cuando preguntamos quién tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, y es más fácil contar los que no, en familia, en casa, a los que a la gente que sí, ¿no? O sea, es una parte muy importante en nuestro país. Entonces, ese es el problema del cuerpo obeso descomunal, esa es la monstruosidad. ¿Y por qué decimos que es un cuerpo creado? Porque ojo, porque aquí la situación es inversa, porque no es el cuerpo creado desde la obesidad, inyéctame grasa porque me quiero ver así, ya no es el modelo estético, sino ya es el modelo creado culturalmente. ¿Por qué se crea un cuerpo así? Porque también el cuerpo obeso está asociado a la pobreza. Y en nuestro país tenemos el 60-70% de pobreza de toda la población, ¿no? A nivel nacional. O sea, los gobiernos en las estadísticas lo ven, ¿no? Por tres conceptos: vivienda, salario, etcétera, ¿no? Eh, y el 17%, 14% que fluctúa, ¿no? Y todo eso es pobreza extrema, ¿no? Y la pobreza es el 40%. Entonces, lo sumamos todo, al final es pobreza. Estamos hablando del 60 al 70%, ¿no? Y hay momentos en el que se ha manejado en otras estadísticas que según se maquillan y todo, y dan cifras más reales y concretas, hasta el 80% de nuestra población vive en pobreza.
Entonces vean que es complicado, o sea, la pobreza también está asociada a la obesidad. Entonces vean, la obesidad es considerada una epidemia que se relaciona, como lo comentábamos, con las clases de bajos recursos, ¿no? Aunque no necesariamente es eso, sino también es multifactorial. Y una de las cuestiones que hablábamos es que puede ser también una cuestión cultural, ¿no? O sea, imagínense esta persona que tiene mucho dinero y aún así es obesa, van a decir, ay, ¿cómo está asociada la pobreza? Porque se nos crean hábitos, lo que decíamos, culturales, prácticas culturales, donde incluso si en algún momento tuvimos una mala nutrición, ahora el momento es, hoy en día la comida chatarra cuesta muy poco y para mucha gente es rica y es la que más daña el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso decimos, o sea, está asociada a los bajos recursos, decíamos, a pesar de que vamos al mercado y encontramos que hay verduras muy baratas, hasta culturalmente nos hemos acostumbrado, porque me va a llenar más, voy a sentir mi cuerpo más saciado con una torta o con una hamburguesa y 2 hot dogs, que los 2 hot dogs me pueden costar 15 pesos, ¿no? Así voy a un lugar donde me vendan una ensalada que me cuesta 80 pesos mínimo, ¿no? Ensalada con pollo, con atún, con carne, con lo que sea, o queso y todo. O sea, todo eso cuesta más caro, lo dan más caro, ¿no? O sea, a pesar de que a lo mejor en casa tú te compras una lechuga y perfectamente puedes hacer una ensalada y dices, ahí es más barato, sí, pero hacerla el tiempo, o sea, por eso es multifactorial, decimos, porque asociado a la posmodernidad y los tiempos que todo es extremadamente rápido, es más fácil irme a comprar en la esquina algo y me va a llenar más la hamburguesa, la torta, el hot dog, que la ensalada. Hasta va a ser más fácil comerla si voy en el transporte, porque esa es una de las dinámicas que tenemos en México, por lo menos en nuestro país, ¿no? Ir comiendo en el transporte. Los universitarios, por ejemplo, habría que hacer estudios cuando entras a la universidad. Bueno, no recuperas, ganas peso, ¿no? O sea, hasta 10, 15 kilos, o sea, por el tipo de alimentación, el estrés, el tipo de actividades que haces, ¿no? O sea, eso es digno de un estudio por ahí, ¿no? Los hay, pero que ustedes vayan analizando esa parte, ¿no? Además de que dejas de crecer también, ¿no? O sea, en ese tiempo ya no estás creciendo como lo hacen ahorita ustedes en la secundaria, en la preparatoria, que todavía los varones crecen, las mujeres un poco menos, pero todavía hay la posibilidad. Y vean, o sea, y si nos seguimos alimentando de la misma manera, pues el cuerpo comienza a tener esos efectos. Entonces, la parte acá, ¿no? Vean, la fotografía también es impactante, ¿no? De Martin Weber. Mi sueño es morirme. Tiene varias fotografías así. Tengan la oportunidad de revisar el fotógrafo. Este, todos aparecen así con letreritos, ¿no? Pero imagínense por eso lo pusimos, ¿no? Porque está asociado a la pobreza, a los bajos recursos, la obesidad. Mi sueño es morirme porque justamente es la parte socioambiental donde surgen este tipo de cuerpos. Entonces los problemas, decíamos, al ser de obesidad, al ser un problema multifactorial, hablamos de que el 33% de estos problemas de la obesidad están asociados a situaciones genéticas. Entonces el riesgo es 4 veces mayor si tu papá o tu mamá son obesos y 8 veces si ambos lo son. O sea, vean, y eso no lo vemos. No digo que eso ya esté determinado, pero por eso es sumamente importante atender los problemas de obesidad, de sobrepeso, hipertensión, etc. Desde pequeños, hoy en día, porque lo que decíamos, cuando nos ponemos a analizar nuestros antecedentes, asociamos que la mayor parte de nosotros tenemos en casa, en familia, personas que han tenido problemas asociados a la obesidad. Y socioambientales, es decir, se van generando de acuerdo al contexto, es el 66%. Un sedentarismo impresionante, la mala nutrición, que también está asociado a la pobreza, y el nivel socioeconómico, ¿no? Como lo comentamos. Entonces, los problemas también, que son los menos, son neuroendocrinos, ¿no? Algo que fisiológicamente nos esté fallando, y metabólicos también, conductuales, ¿no? Y entonces acá lo importante es que estos cuerpos también son intervenidos por empresas como lo son. Y esto es importante, cuanto más dañino, es más barato,
¿no? ¿Cuánto les cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto les cuesta el gansito? ¿Cuánto les cuesta las papas? ¿No? Bueno, para muchos ya son caras, pero es más barato eso que lo que comentamos. Que si te compras una fruta, ¿no? Que si te compras un vaso de papaya, que si te compras un vaso de pepino con jícama. Es más barato incluso el refresquito, la lata de refresco, que el agua, ¿no? Y además no nada más barato, te va a dar más energía, porque si vienes mal nutrido y al final te tomas una Coca-Cola y te comes un gansito o un chocorrol o un pan o lo que sea, eso te va a sentir, no te va a alimentar mejor, pero vas a sentir que estás comiendo más y te va a dar más energía al momento que la ensalada de pepinos, ¿no? Entonces, o la ensalada de cualquier otra verdura y frutas, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que todo esto era muy barato, por eso el gobierno decía, ahora en esta discusión de la pandemia, que les querían poner impuestos y todo, pero y estoy de acuerdo, sin embargo, el problema es muchísimo más profundo que ello. No nada más, no se va a controlar con una situación de impuesto, sino tendríamos que ampliar estas campañas y en las escuelas, en las familias, para una buena alimentación para nuestros niños, jóvenes, ¿no? Entonces, eso sería lo más ideal y adecuado, porque recuerden que esta práctica es cultural, ya no nada más es de dinero, sino no nada más es económica. Y ustedes saben que en las escuelas se finge totalmente, ¿no? O sea, problemas cuando salió de la activación física y que todos los lunes tenían que hacerlo. ¿Cuánto duró? ¿Un año? ¿2 años? Y de repente a todo el mundo se le olvidó que tenían que hacer activación física, ejercicios mentales, y nada más tomaban las fotografías y bajo la famosa forma educativa de la evidencia, ¿no? Tomar un video, tomar una fotografía. Miren, si hacemos todos los días activación física a las 7 de la mañana, en nuestra cooperativa venden verduras, venden esto, ¿no? Pero no dejan de vender papas, no dejaron de vender refresco, no dejaron de vender tortas, hamburguesas. Y no nada más ese es el problema, porque puedes comer una muy buena hamburguesa porque hay carnes muy buenas, porque hay pan, y el trigo no necesariamente es malo, las harinas, ¿no? En este aspecto, sino la calidad incluso de nuestros productos, ¿no? O sea, ponle una carne que te cuesta 10 pesos, 2 pesos por hamburguesa, ¿no? O sea, que ya ni carne es. O sea, ese también es el problema. Por eso, cuanto más dañino, más barato es el producto, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo los vemos llegar de repente con su bolsa de chicharrones, esos radioactivos color naranja, ¿no? Es una práctica cultural, totalmente. Y ustedes pueden tener la posibilidad de comprarse otra cosa. Sí, a lo mejor algunos de ustedes económicamente, pero prefieren eso porque hemos aprendido de esa manera. Incluso profesores, ¿no? O sea, hablamos de que la escuela está trabajando con la parte de la obesidad y el sobrepeso. Atiende a tus profesores. O sea, ustedes lo han visto. Si ven de 10 profesores, 8 o 7 tienen problemas o tenemos problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Tan solo en ese aspecto. Es como ir al IMSS, ¿no? Es exactamente lo mismo. Te dicen, tienes sobrepeso, estás obeso, y vemos a los médicos, enfermeras, personal de los hospitales, lo mismo. O sea, es un problema de salud en todos los espacios, en todos los aspectos que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, ojo, vamos a ir viendo estos análisis, ¿no? Y entonces decíamos, ¿por qué son cuerpos monstruosos? Ahí les puse la campaña de Dove, ¿no? Que ha tratado de integrar, ¿no? De diferentes tipos de cuerpo, y que es interesante, ¿no? La propuesta. Pero también señalar que actualmente hay un cuerpo, hay una tendencia, y es monstruosa por la cantidad de cirugías estéticas que una persona puede ya tener en su cuerpo al tratar de tener el cuerpo ideal. Ya no voy a decir delgado, un cuerpo hipermusculoso, sino el cuerpo ideal, porque una compañera lo decía, a mí me encantó una compañera que lo mencionó en la sesión pasada, que dijo, es que todos estos modelos, aunque uno quiera, hacen que odies tu cuerpo. Te ves al espejo y aunque tú digas, no importa, ya hay cuerpos que tienen estrías y que tienen lonjas y que tienen esto. Y yo si pudiera me cambio la nariz, ¿no? Me opero la nariz y quién sabe qué otra cosa, me puedo operar los senos, porque de repente me veo al espejo y veo todos los modelos de referencia, y ¿por qué no me parezco a ellos? ¿No?
Y vean, o sea, la idea de la compañera, que es bien honesta, ¿no? No la estoy criticando, pero es una realidad dentro de nuestros grupos sociales, dentro de los jóvenes, de los adolescentes y también que en los adultos, ¿no? Si pudiera, me operaría muchas partes de mi cuerpo, lo decía la compañera. Y esa es la monstruosidad y lo siniestro de lo que hablaba Fernando Torres, de la cultura depredadora, ¿no? Como cuando me preguntaban qué es el capitalismo, y no porque no supiera definirlo teóricamente, ¿no? Sino me quedaba pensando, el capitalismo es un monstruo, ¿no? Es un monstruo porque hasta puede romper a una persona con una ideología totalmente anticonsumista. Es un monstruo, ¿no? La persona que esté contra todas las empresas que se han aprovechado de los países, etcétera, y de repente tú consumir Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso es el capitalismo y no es hipocresía, ¿no? Es un monstruo porque cuando menos te das cuenta, consumes, cuando menos te das cuenta eres parte del sistema. Ahí por ahí alguien decía, en la pandemia leí apenas, ¿no? Que justamente estaba tambaleando el capitalismo en estos momentos, ¿no? Porque la gente había dejado de consumir, porque la gente tal. Yo no lo veo. Hemos resignificado y hemos tomado otras prácticas para el consumo, como es en línea y todo eso, pero la gente sigue consumiendo, ¿no? Y ahora que venga el Buen Fin, que lo ampliaron 2 semanas, yo me imagino que el consumo va a ser todavía mayor porque hubo una represión ahorita, y lo vemos, ahorita que ya se aligeraron las medidas, eh, vayan a, bueno, no vayan, acabo de decir una tontería, observen en la televisión videos de cómo está ahorita el centro, no vayan, de verdad, es una cosa, si tienen la oportunidad de evitarlo, evítenlo, yo tuve que ir por unos medicamentos y cosas, pero es una situación monstruosa, monstruosa, ¿no? O sea, cómo la gente se aligeraron las calles tantito, bueno, las medidas, y las calles están súper saturadas, ¿no? Y consumiendo, buscando, porque no nada más es el consumo de me voy a ir a comprar un pantalón, sino es el consumo de el restaurante, la comida, la cerveza, la bebida, los tragos, o sea, todo eso. Y por eso cuando alguien me preguntaba, ¿qué es el capitalismo es un sistema monstruoso que sin que te des cuenta de repente estás inmerso en él. No, eres parte de ese sistema. Entonces, esa es la problemática, ¿no? Entonces, el cuerpo si en algún momento, por ejemplo, hablemos de la Edad Media, de otras épocas, ¿no? Si el cuerpo pasó de estar oculto, o sea, de no mostrarse, ¿no? De no puedes desbordar la sensualidad, la sexualidad, no, ahora es lo opuesto. Lo puedes mostrar, pero además se le rinde culto, ¿no? Entonces, este tipo de cuerpos son una ideología del consumo por el cuerpo y para el cuerpo, ¿no? O sea, para tenerlo ahí, por eso se le rinde ese culto a los cuerpos, ¿no? El cuerpo debe ser mostrado en todos sus aspectos, lo que decíamos, ¿no? O sea, el cuerpo se exhibe, se muestra, porque el cuerpo habla del poder, del dinero que tienes, lo que decíamos acerca de las operaciones. Solamente es la operación, o sea, solamente es porque el deseo es tener unos senos impresionantes y una nariz perfecta, no, sino también es para mostrarle al otro lo que yo puedo hacer. Porque como bien lo decía su compañera, porque si yo tuviera dinero, si tuviera la oportunidad, lo haría, me operaría. Entonces, las operaciones también son para mostrarle al otro que no te parece, como lo diría Bauman, ¿no? Se establecen fronteras, el ellos y el nosotros, pero entre el ellos y el nosotros hay de por medio una red simbólica de significados culturales, ¿no? Y entonces le quiero mostrar al otro que mis senos, mi cintura, mi nariz, el color de mi cabello, todo mi estética la he cambiado porque puedo. Y no nada más porque puedo, porque lo logré, porque me mentalicé y quería ese cuerpo, sino porque tengo dinero. Los demás no. ¿No? La gente pobre podría quererse cambiar, o podríamos querernos cambiar todo, ¿no? El color de la piel, ser más blancos, tener el cabello lacio, ¿no? Que me crezca hasta acá, no sé, ¿no? O sea, podemos tener el deseo bajo un modelo que está ahí, pero ¿lo podemos hacer? No, ¿no?
no es que yo me quiera operar, ¿no? Pero si lo analizamos, disculpen, si lo analizamos en ese sentido, en ese aspecto, lo podemos ver de esa manera, ¿no? O sea, el cuerpo muestra el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, es también lo que expresa son actitudes, posiciones, ¿no? Siempre el cuerpo tiene que estar expuesto a la mirada, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que, lo decíamos la semana pasada, puede ser pornográfica porque todas las cuestiones que hoy hagamos están relacionadas al mostrar y al sexo. Todo, todo. Ropa, no es que, digamos, no es que yo esté en contra de las chicas que usan super ombligueras y shorts que parecen que parecen ropa interior. No, o sea, no es eso, sino analizar que eso no se hace con la intención de me siento bien, ¿no? O sea, tengo calor, me pongo un short, ¿no? Sino es porque el cuerpo debe estar expuesto a la mirada y sobre todo a lo sexual. Por eso decíamos, es una sociedad pornográfica. Todos los espacios de la vida, hasta los niños hoy en día, están siendo mirados desde un aspecto pornográfico. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, esto sí es muy mi punto de vista, ha traído y ha sido parte de generación en generación de esta cultura que es depredadora incluso hasta el deseo sexual, ¿no? O sea, ya no nada más de la intervención de los cuerpos. Estamos en una sociedad exhibicionista y voyerista, ¿no? Totalmente morbosa, no nada más del cuerpo, sino en todos los aspectos. El accidente, ¿no? O sea, el accidente que pasa y muere en la esquina de nuestra casa, mataron a una persona, va, ¿qué hace la prensa? ¿Qué hace todos estos medios amarillistas? La nota amarilla, ¿no? Si era una chica, hasta se le baja el pantalón y que se le vea la tanga. Totalmente pornográfico, exhibicionista y de nuestra parte voyerista, ¿no? Entonces, es impactante esta sociedad del consumo capitalista y depredadora del cuerpo, ¿no? Y entonces lo siniestro, decíamos, es que hay una transformación de todo hacia lo destructivo, ¿no? Del cuerpo hacia lo destructivo, totalmente. Y es una cultura, entonces el autor dice, y eso me llamó mucho la atención, lo puse ahí en color moradito y en grande, porque es una cultura de la muerte, ¿no? O sea, ¿por qué de la muerte? Porque no se piensa en lo que se va a generar en el cuerpo, sino eh, es una cultura que si antes se buscaba tener al cuerpo en una estabilidad, en una esencia del ser y el cuerpo armonioso, ahora no importa esa armonía, no importa, o sea, lo que importa es tener ese cuerpo, cueste lo que cueste, incluso la vida, ¿no? Me voy a morir en el quirófano, porque incluso eso, o sea, por ahí un chico, y eso es importante que lo diga, ¿no? Un chico me decía, maestra, es que lo que pasa es que usted está en un error, ¿no? Porque las cirugías estéticas no te hacen daño, ¿no? Le digo, bueno, clínicamente, médicamente no les puedo decir eso, pero de que hay evidencia de que la gente se hace cirugías estéticas en situaciones no adecuadas y les ha costado la vida, es real. Es real. Es como decir, me voy a ir a un caso extremo que está muy en boga, la parte del aborto, sin necesidad de poner mi postura y fijar mi postura, pero es como decir que el aborto, por ejemplo, en los lugares que todavía no está despenalizado y que no está aceptado legalmente, dicen es que no hace daño el aborto, ¿no? O sea, no te pasa nada. Claro, es una intervención bien sencilla donde no corre en riesgo ni tu salud ni tu vida. O no está en riesgo. Sin embargo, en las condiciones en las que nuestras adolescentes y jóvenes están abortando, es totalmente en la clandestinidad y eso es lo que está cobrando las vidas de muchas mujeres, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, de la misma manera las cirugías estéticas, ¿no? O sea, me voy a hacer una liposucción, me voy a operar la nariz y termina en una situación bastante catastrófica porque ni vas con la persona adecuada, ni hay estudios, ni nada, y entonces terminas muy mal, ¿no? O sea, hay gente que ha perdido hasta
partes del cuerpo y que ha quedado peor de lo que pensaba, que se veía mal y que no es así, pero que lo pensaba. Y eso es lo lamentable, ¿no? Eso es lo lamentable, lo que decíamos, es poder, el cuerpo muestra poder, estatus económico, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Que son simbólicas. Entonces, la propuesta, ya para finalizar esta segunda parte del video, la propuesta es que si podemos plantear otra cultura del cuerpo, ¿no? O sea, si en esta sociedad podemos, como Judith Butler lo diría, ¿no? Quizá, o sea, cuerpos que importan, ¿no? O sea, todos los cuerpos importan. El esbelto, el cuerpo viejo. Por ejemplo, la otra vez, no sé, leía una nota, ni la leí completa porque me dio muchísimo coraje, pero leía una nota que decía, ¿por qué? Algo, casi algo científico, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres miramos en determinada edad miramos más un cuerpo joven, ¿no? O sea, nos gustan los cuerpos jóvenes. Eso es cultura. Eso es cultura. Es una construcción depredadora cultural. De incluso que se nos ha interiorizado y hemos interiorizado y aprendido que los cuerpos viejos quizá no sienten, ¿no? O sea, que un cuerpo viejo ya no vale. O sea, un cuerpo viejo ya no tiene el valor que el cuerpo de un joven o una jovencilla de 15 años, ¿no? Se nos han construido conceptos fetiches, incluso culturales, sexuales, de cuándo vamos a sentir mayor placer. Y que a lo mejor puedes estar con una mujer, ¿no? Hablando en términos de lo común, con una mujer que tenga unos senos impresionantes, una cadera muy pequeña, nalgas muy grandes, etcétera. Y la idea que hemos construido culturalmente, que la ha construido la pornografía, que la ha construido los medios de comunicación, los comerciales, la música, o sea, todo esto es una cultura construida socialmente, y que voy a sentir mayor placer, incluso yo como mujer, porque voy a tener senos más grandes y voy a tener mayor placer, se convierte en un fetiche, ¿no? O sea, se convierte en algo idealizante, idealizado, ¿no? Y te das cuenta que no depende del tamaño, sino depende incluso de la exploración de tu propio cuerpo, de cómo sientas, cómo vivas el sexo, cómo vivas tu sexualidad, cómo vivas tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso podríamos plantearlo, ¿no? O sea, que esa es la idea, que una chica lean su texto, bueno, su pensamiento, que lo escribió en la lectura, en la página de lectura precaria de Facebook. Todos los cuerpos importan, tenga celulitis, esté gordo, tenga estrías, todos los cuerpos son dignos de ser admirados porque son bellos, ¿no? O sea, a lo mejor esa podría ser la propuesta para una cultura antidepredadora del cuerpo, ¿no? O sea, valorar el cuerpo porque tiene un ser, ¿no? Hasta filosóficamente hablando, valorar el cuerpo porque tiene vida, porque siente y porque es, no solamente por la parte estética o cómo se ve, ¿no? Entonces, podremos plantear eso, esa es la idea, que haber analizado todos estos cuerpos, chicas, chicos, no es decir si está bien o está mal, criticarlo y decir, ahora vamos a hacer todos anticirugías estéticas y no me voy a comprar la crema tal. No se trata de eso, se trata de analizar cómo podemos cambiar o ir cambiando y resignificando nuestros propios contextos. Los cuerpos son parlantes y hablantes. Hay cuerpos anormales, evidentemente anormales porque no corresponden al grueso, digamos, o a esos modelos o esas construcciones estéticas que se dan, ¿no? Incluso cambiar conceptualmente la parte de la normalidad, como lo anormal está mal, está feo, está fuera de, ¿no? Tenemos cuerpos anormales, no son regulares, no son perfectos, ¿no? Y hay cuerpos simbólicos. Todos los cuerpos son simbólicos, todos los cuerpos hablan, todos los cuerpos dicen algo, incluso dicen lo que hemos vivido. Y nos podemos regresar a la imagen del chico, ¿no? O sea, un chico que dice, mi sueño es morirme, ¿no? O sea, el cuerpo está expresando y diciendo algo. Y hay cuerpos desobedientes, ¿no? Hay cuerpos que les gusta y romper y son y dicen romper con la parte estética y los estereotipos, ¿no? Entonces ahora son todos esos cuerpos que existen. Ahora entonces la pregunta, y cada uno de ellos tiene algo que decir, y la pregunta para que hagan sus narraciones, etcétera, ¿cómo los miro yo?
cómo miro ese cuerpo que es anormal, parlante, simbólico, desobediente, residente, ¿no? O sea, ¿cómo lo miro yo entonces? ¿No? En clase decíamos algo y terminó con ello. Un chico decía, ah, pues sí, porque las nalgas, porque esto, ¿no? Y se entiende su aspecto cultural y cómo hemos sido vistos, ¿no? O vistas las mujeres en este caso específicamente. Pero yo le decía al compañero, me encantaría que algún día vieras como muchas mujeres y la mayor parte de las mujeres miramos el mundo, o los miramos a ustedes. Tú nos ves y es que eso es hasta nuestra mirada, por eso empezamos con la expresión de que cómo se educa a la mirada, ¿no? Y mientras él nos ve como nalgas, cara bonita, senos, etcétera, yo le decía, a mí me encantaría que por una vez pudieras mirar cómo miramos algunas de nosotros a ustedes los varones. Para nosotros, ustedes no son un pene y no son un músculo y no son unos ojos y no son una barba, ¿no? Por lo regular, o sea, la mayoría de las mujeres miramos los cuerpos de los varones de una forma diferente a como ustedes nos miran, ¿no? Y porque muchos decían, es que la mirada es natural. No, la mirada es construida culturalmente, desde mi punto de vista. Entonces, les dejo esto, chicas, chicos, para que vayan elaborando su próxima narración. Recuerden que se entrega este viernes. Les pido una disculpa por no haber colocado el video antes, tuve unas complicaciones, pero espero que tengan tiempo suficiente para poder verlo, analizarlo y que ustedes terminen su narración. Les envío un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos esta semana, el día martes. Bye.